Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Apocalipsis. Y regresamos hoy al capítulo 10. Comenzaremos nuestro estudio con el versículo 8 que nos dice: La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Esta orden viene de Cristo, y Él está dirigiendo las operaciones que están registradas en este libro de Apocalipsis. Él está completamente a cargo de todo. Este libro es el libro que glorifica a nuestro maravilloso Salvador. Él es el juez de toda la tierra, y aquí le vemos como Dios altamente exaltado, a quien se le ha dado un nombre sobre todo nombre. Ahora, si la voz aquí no es la de Cristo, Él ha dado la orden al ángel para que hablara desde el cielo. Aparentemente Juan ha regresado a la tierra en el Espíritu, porque el librito fue formado por la mano de Dios el Padre, y ahora es entregado o transferido a Juan. Y en los versículos 9 y 10 de este capítulo 10 de Apocalipsis leemos: Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Juan ahora es un participante en este gran drama que se está desarrollando ante nosotros, y a él se le pide que haga algo muy extraño. Por supuesto, esto tiene un significado muy típico. Él come ese librito siguiendo las instrucciones del ángel, y el resultado es algo agridulce. El comer el librito significa, por supuesto, el recibir la palabra de Dios con fe, y esa es la enseñanza de la palabra de Dios. No es necesario el tratar de suponer esto. En Jeremías capítulo 15, versículo 16 leemos: Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. De modo que Jeremías compara a la palabra y el apoderarse de ella con el comerla. Lo mismo encontramos en Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 3, donde dice: Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Debemos comprender que aquí no se está hablando de pan. Está hablándose del rollo de aquella época, y Ezequiel dice que él lo comió y era algo dulce. Así es la palabra de Dios. Es pan, pero también es agridulce. Nuevamente podemos leer allá en Proverbios capítulo 16, versículo 24, dice: Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y en el Salmo 119, versículo 103 dice: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y eso es algo que glorifica a Dios. Ahora, la parte de la palabra de Dios que tomó Juan era juicio. Y era dulce el conocer el futuro, y que Dios dijera, como le dijo a Abraham: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios dice: somos amigos, y yo te voy a decir lo que voy a hacer. Y es dulce el saber eso. Pero cuando uno descubre que se acerca un juicio, bueno, eso es otra cosa. Y amigo oyente, Juan recibió entusiastamente la palabra de Dios, pero cuando él vio que el juicio seguiría, eso trajo pena y tristeza a su corazón. Era dulce en su boca y amargo en su digestión. Si usted y yo nos deleitamos en leer esta sección de la palabra de Dios y en los juicios que van a caer sobre la tierra, y podemos deleitarnos en eso, entonces necesitamos orar mucho para comprender el pensamiento de Dios aquí, porque es dulce el conocer la revelación y lo que Dios va a hacer. Y cuando vemos que es un juicio y miramos a nuestro alrededor en el presente a un mundo que rechaza a Cristo, no podemos regocijarnos en eso. Eso se vuelve amargo. Luego tenemos otra aplicación muy real aquí. Hay muchas personas que comienzan a estudiar las profecías con entusiasmo, pero cuando descubren que se aplica a la vida diaria y que hace demandas personales de ellas, pierden interés y llega a ser algo amargo. Uno escucha a personas que dicen: yo no quiero oír nada en cuanto al libro de Apocalipsis, no me gusta la profecía, me asusta. Amigo oyente, se supone que tiene que hacer eso, pero debería ser en su boca dulce como la miel.
Desafortunadamente hay muchas personas que gustan de estudiar la profecía porque son curiosos por naturaleza. Quieren saber el futuro, pero entonces descubren que no hay nada en la palabra de Dios que hable tanto en cuanto a una vida santa como lo es el estudio de la profecía. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo. Usted no puede vivir una vida sucia y ser un estudiante de la profecía. Sería algo anormal si eso es cierto. Y esa es la razón por la cual tenemos tantas cosas anormales hoy en la profecía. Porque la palabra de Dios no está dando resultado en el corazón de los hombres y en la vida de muchos hombres. Y es desafortunado que muchas personas se interesen en la profecía, pero no en la forma cristiana de vivir. En cierta ocasión, el doctor Gaebelein, siendo ya anciano, se sentía solo y fue visitado por el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Y el doctor Gaebelein le preguntó al doctor McGee cómo iban las cosas en su iglesia. Y el doctor McGee le respondió que estaban bien, que le gustaban mucho. Pero le contó que había algo extraño allí, algo bastante común en todas las iglesias, pero que él no lo había notado antes. Él decía que uno podía enseñar el libro de Apocalipsis en la iglesia, y ésta se podía ver colmada, aunque fuera un miércoles por la noche. Pero que cuando se enseñaba algún estudio sobre la epístola a los Romanos, por ejemplo, entonces estaba casi vacía. Y eso es cierto, amigo oyente. No hay muchas personas interesadas en eso. Y la respuesta que el doctor Gaebelein le dio al doctor McGee fue, hermano, usted va a descubrir que muchos de los santos están más interesados en el anticristo que en Cristo. Eso también lo he descubierto yo. Bien, continuemos con este capítulo 10 de Apocalipsis, y leamos ahora el versículo 11 que dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Podemos estar seguros de una cosa, y es que Juan estaba completamente integrado. Él creía que todas las naciones y todas las gentes, todas las lenguas, todas las razas, deberían escuchar la palabra de Dios. Pero ellos necesitan escucharla porque necesitan ser advertidos del juicio que se acerca. Y que si ellos pasaban a través del período de la gran tribulación, descubrirían que ese no era el milenio, sino que era todo lo opuesto. Entonces pensarían que ellos habían entrado al mismo infierno. Por lo tanto, esta parte hace entristecer a Juan. Esa es la razón por la cual este libro resultó amargo para él. Era necesario que él profetizara a muchos antes de que Cristo viniera en su reino. Y seguirá mucha profecía. Amigo oyente, aún no hemos llegado a la mitad de este libro, y la profecía contra las naciones y las gentes es necesaria. Es un juicio que se acerca. Así es que una nueva serie de profecías comenzará en el capítulo 12, y allí se revelará el hecho de que aún habría mucho que decir. Creemos que el estudio de la profecía tendrá un efecto o resultado muy definido en su día. O lo llevará a usted más cerca de Cristo, o le separará a usted más de Él. Y con esto llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis, y aquí el tema continúa con este paréntesis o interludio al principio, y luego entonces encontramos que se toca la séptima trompeta. Aquí podemos ver que restan 42 meses del tiempo de los gentiles, y que hay 2 testigos que profetizan en este período. Y ese es el segundo ay, y ahora se va a tocar la séptima trompeta. Eso lo encontramos todo en este capítulo, y lo hemos dividido de la siguiente manera. La fecha de la conclusión del tiempo de los gentiles en los primeros 2 versículos. Luego, en los versículos 3 hasta el 12, tenemos la duración de la profecía de los 2 testigos. Después, en los versículos 13 y 14, tenemos la condena del segundo ay, y el gran terremoto, y que se toca la séptima trompeta. Aquí tenemos el tocar de la séptima trompeta, la gran tribulación, y la apertura del templo en el cielo. Eso lo veremos en los versículos 15 al 19. Esto nos hace regresar al terreno del Antiguo Testamento. Aquí veremos al templo. Estaremos tratando aquí con períodos que no tenían que ver con la Iglesia, y se hace una diferencia entre los judíos y los gentiles, lo cual indica que estamos otra vez en la época del Antiguo Testamento. Ahora, cronológicamente, la séptima trompeta nos lleva al regreso de Cristo, al fin del período de la gran tribulación. Ya vamos a poder apreciar esto. Vamos a seguir avanzando en este texto. Así es que en los primeros 2 versículos tenemos la fecha para el fin o la conclusión del tiempo de los gentiles.
Esto no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia ya ha partido. La iglesia ya no está en la tierra en este momento. Veamos entonces los primeros 2 versículos de este capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ese es el período del cual el Señor Jesucristo habló cuando Él dijo que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Muchas personas pensaron que cuando Israel obtuvo a Jerusalén, que había llegado esto, pero no lo era. Porque debemos decir para comenzar que Jerusalén aún está siendo hollada por los gentiles. Todo lo que uno necesita hacer es ir a ese lugar y caminar por las calles de la antigua ciudad, y si usted encuentra a un judío, pues nos lo dice porque es muy difícil encontrarlo. Allí hay personas de todas las otras razas, grupos cristianos de muchos lugares visitando los lugares sagrados en la antigua ciudad de Jerusalén. Así es que Jerusalén está siendo hollada ahora. Ahora, cuando uno llega al período de la gran tribulación, uno llega en parte a la última mitad de ese período, y el tiempo de los gentiles se acabará antes de estos 42 meses. Esta es la mitad del período de la gran tribulación. Aquí se nos dice que a él se le entregó una vara para medir, es decir, a Juan. Y cada vez que uno ve el principio de medir, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, esto indica que Dios está comenzando a tratar con la nación de Israel. Eso ocurrió allá en Zacarías capítulo 2 y también en Jeremías capítulo 31. No vamos a mostrar lo que dice esto porque hemos estudiado eso recientemente. Pero vemos aquí que esta caña era como una vara de medir. Bueno, una vara es usada por el pastor, y allá en el Salmo 2, versículo 9, podemos leer, «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Ese es un castigo y juicio. Así es que con lo que estamos tratando aquí es con la duración del tiempo dada para los tiempos de los gentiles, y luego el juicio caerá sobre ellos. Ahora, la vara también es algo que ayuda o consuela. En el Salmo 23, versículo 4 leemos, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Así es que en este capítulo tenemos juicio y consuelo. Y él menciona el templo de Dios, y esto está limitado al lugar santo. Esto es algo literal aquí, el lugar santísimo. Es decir, el templo de Dios nos lleva otra vez al terreno del Antiguo Testamento, donde no hay un templo dado a la iglesia misma. En realidad, la iglesia es un templo del Espíritu Santo hoy. Es decir, los creyentes son un templo, no es un edificio. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios capítulo 2 versículos 21 y 22, «En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu». Ahora, el altar aquí se refiere al altar de oro de la oración. El altar del holocausto no estaba dentro del templo mismo, sino que estaba en el patio de afuera. Ahora, hasta los adoradores tienen que ser medidos. A él se le dijo que se levantara y que midiera el templo de Dios en el altar y a los que adoran en él. Ellos tienen que ser medidos. Dios cuenta a aquellos que le adoran. Y aquí dice, «Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte». Esto incluye todo aquello que no pertenece al templo propio. El altar del holocausto estaría afuera y también el altar de bronce. Ya que el altar era un cuadro de la cruz de Cristo, nos parece a nosotros que el Evangelio de la cruz de Cristo aún está al alcance de toda la humanidad durante la intensidad de esta breve crisis. No debe ser medido porque aún está al alcance de todos. Es dado a las naciones, pero ha sido limitado a 42 meses del período de la gran tribulación. Hemos dicho que esto confirma las palabras del Señor Jesucristo. Bueno, 42 meses es el tiempo identificado con la última mitad del período de la gran tribulación. Esto se repite otra vez en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 5, donde dice, «También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses». Esta es la última mitad del reino del Anticristo sobre esta tierra.
Ahora, ese período de 3 años y medio es mencionado otra vez en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, donde dice, «Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo». Es decir, 3 años y medio de delante de la serpiente. Esto nos hace regresar al libro de Daniel. Daniel tenía mucho que decir en cuanto a este período. En el capítulo 7, versículo 25, Daniel dice, «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo». Esto es, 3 años y medio, porque Daniel vuelve a decir en el capítulo 12, versículo 11, «Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días». Esos son 3 años y medio, así es que Daniel también hablaba de eso. Y otra vez, si quiere otra referencia, Daniel hablando del anticristo dice en el capítulo 9, versículo 27, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Esa semana de Daniel es de 7 años, como vimos cuando estudiamos esa sección. Así es que aquí tenemos este período de 7 años, que es la 70ª semana de Daniel. Estudiamos esto en detalle cuando nos tocó estudiar el libro de Daniel. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.